Buenas y bienvenidos a un nuevo video para mi canal donde estoy documentando todo mi proceso hacia $100.000 mensuales y además también ayudando a otros negocios digitales a que puedan lograr lo mismo. Hoy vamos a estar hablando de contenido orgánico, como ya también les dije en el primer video hablando del Growth Funnel. Si no lo viste, también lo puedes ir a verlo, pero que me gusta mucho utilizar dibujitos como esta hojita que está por acá para poder entenderlo mucho mejor y también expresarlo a ustedes mucho mejor las ideas, ¿ok? Entonces por eso es contenido y una hoja, que quiere decir que es orgánico. Porque orgánico básicamente es el contenido que vos subís a tus redes sociales, sea TikTok, Instagram o YouTube. Y es orgánico porque no es pago. O sea, para que me entendas, si por ahí siempre escuchaste contenido orgánico, vos tenés como dos formas de crecer, por así decirlo, en las redes sociales, que puede ser por tráfico pago o por tráfico orgánico. Tráfico orgánico son las personas que vieron un reel tuyo que les gustó y te empezaron a seguir. Entonces eso es como más orgánico, más genuino, más natural. En cambio, tráfico pago es básicamente cuando vos pagas para que otras personas te empiecen a seguir, ya sea por un shoutouts, por menciones, por anuncios, etc. ¿Bien? Para que me entiendas básicamente un poquito de contexto. Y ahora, van a ver que cambiamos también el modelo. Ahora las letras son blancas y el fondo es negro. A ver cómo queda. Y hoy vamos a estar hablando sobre objetivos, estrategias, formato de contenido y además también de cuándo delegarlo y cómo delegarlo. Bien, sin más que decir, empecemos por la parte de los objetivos. Dibujamos la banderita, que quiere decir que son objetivos. Bueno, con respecto a los objetivos, tenemos como distintas formas de analizar qué tipo de objetivo podría tener, digamos, los contenidos o el contenido orgánico. En este caso me refiero a, por ejemplo, puedes utilizar el contenido orgánico para crecer tu comunidad. Además también te posiciona como una autoridad. También te sirve para poder transmitir más confianza o aumentar justamente la confianza de las personas que te siguen o esa comunidad que estás formando con tus redes sociales. Y por ejemplo, digamos, se me van ocurriendo distintos ejemplos en base a cada uno de los objetivos que te hago demostrar, digamos. La parte de aumentar comunidad, en este caso, por ejemplo, tendríamos contenido. Principalmente lo que mejor funciona para aumentar tu comunidad y hacerte más conocido son los Reels en Instagram, por ejemplo, como también TikTok. Al final de cuentas, si te pones a hacer como una escalera de valor, por así decirlo, en cuanto a redes sociales para irte más viral, en este caso estaría número 1 TikTok, ya que es mucho más... Sí, no entiendo bien el algoritmo en sí de TikTok, pero es mucho más fácil que los videos se viralicen en esa plataforma a comparación de Instagram o de YouTube Shorts. Eso sin lugar a dudas. Solamente que la audiencia que te traiga TikTok suelen ser menores de edad o personas que simplemente están literalmente solamente entreteniéndose y no tienen ningún tipo de intención de compra. Actualmente las personas que ya están en Instagram saben que existe la posibilidad de que les vendan por medio de Instagram o ellos mismos comprar una formación. Entonces en ese caso están más preparados o predispuestos a recibir ese tipo de contenido. Pero los de TikTok se les suele llamar una mala audiencia porque son personas que están descalificadas en cuanto a interés o perfiles de edad, de posición económica, etcétera, para poder invertir justamente en servicios de alto valor. Después, en cuanto a lo que es el tipo de contenido para poder crecer tu comunidad, que ya estamos hablando también un poquito de lo que sería la estrategia o los formatos en sí, tenemos que TikTok simplemente puedes utilizar tanto los carruseles o fotos, que sí son carruseles también como en Instagram, digamos, que también siempre van a funcionar mejor los videos de corto formato, en este caso para TikTok, y también para Instagram Reels, en este caso para poder crecer tu comunidad. Bien, entonces TikTok número 1 en cuanto a lo que serían redes sociales, Instagram como número 2 y YouTube Shorts como número 3. En cuanto a las tres típicas que más se suelen utilizar, también está Threads, Twitter, LinkedIn, etcétera, etcétera, pero en este caso vamos a utilizar como ejemplos TikTok, Instagram y YouTube Shorts. Está Alexa recordando la ingesta de proteína. Y ahora sí, seguimos. Bueno, y después dentro de lo que sería cada red social, Alexa, shut up. Lo que está dentro justamente de cada una de las plataformas, por ejemplo, de Instagram, como ya les decía en un principio, los Reels serán los que más se van a viralizar, ¿bien? En cambio, por ejemplo, para poder posicionarte a vos como una autoridad, dentro de lo que ya sería tu comunidad o tus seguidores, estaría bueno hacer carruseles para poder, ya que Instagram es mucho más fácilmente que los Reels, por ejemplo, se los muestre a otras personas que no son de tu comunidad o no son tus seguidores. En cambio, los carruseles se los muestra más que nada a tus seguidores. Y para comenzar a compartir más valor a esas personas que ya te siguen y ahí sí posicionarte con esa comunidad que ya tenés preestablecida, por así decirlo, como una autoridad, ¿bien? Y aumentar la confianza en esas personas. Ahora, también puedes utilizar Reels, por supuesto, y sobre todo videos de largo formato, que también el hecho de posicionarte como una autoridad está muy relacionado con aumentar la confianza en los prospectos.
y aumentar la confianza y aumentar tu autoridad dentro de ese nicho mercado, lo que mejor va a servir son los videos de largo formato. Es decir, los long form content, ¿ok? En este caso serían videos de YouTube de entre 5, 10, 15, 20 minutos o hasta una hora, o literalmente, digamos, videos que no son reels o que están por encima del minuto y medio. Esos serían justamente los videos de largo formato. ¿Y por qué aumentaría más la confianza? Y además también te posicionaría como una autoridad, porque las personas que están, mientras más tiempo pasa una persona consumiendo tu contenido o estando en contacto con vos, hace de cuenta que vas subiendo por una escalerita de niveles de confianza. Número 1, sos simplemente un extraño creador de contenido, después sos un amigo, después sos un mejor amigo, después un primo, un familiar, etc. Esto justamente lo hablaba, si no recuerdo mal, Chichito, que es un content specialist también. Y él en realidad tiene una formación de content specialist, pero en este caso, digamos, él lo que dice es que una persona tiene que pasar al menos 7 horas viendo tu contenido para poder recién comprarte. Y es mucho más fácil llegar a esas 7 horas por medio de videos de largo formato que, por ejemplo, duren 30 minutos, a comparación de Reels, que de Reels tendría que ver 200 Reels, en cambio de videos de 30 minutos tendría que ver solamente 14, sí, 14, que es bueno, a comparación de 200 es mucho más chiquito. Entonces, bueno, es por eso, digamos, la ventaja que tiene. Luego, con respecto a los carruseles, como les decía, también el hecho de mostrárselo a tu audiencia haría que, por ejemplo, también pueda mejorar en niveles de visualizaciones de tus historias. Y las historias, por supuesto, son la mejor, o es el mejor formato para convertir estos extraños simplemente interesados o personas, digamos, que ven tu contenido en clientes, por llamados a la acción. Bien, llamados a la acción me refiero justamente a incitarlos a que puedan agendar una reunión con vos, a que puedan responder una palabra clave o a que puedan ingresar a un link, por ejemplo, para poder ir hacia YouTube y a partir de ahí agendar o hacia un VSL o directamente hacia la agenda con el Calendly. Bien, entonces estaríamos viendo, digamos, como los dos. Miren, le hago acá un esquemita para que se entienda mucho mejor. Tendremos como en rasgos generales, sin rasgos generales, digamos, dos tipos de contenido. Largo formato, que serían los que están por encima del minuto y medio de duración justamente, y el corto formato, que es el short form content, que en este caso serían los que están por debajo del minuto y medio. Entonces, por encima de los 90 segundos y acá por debajo de los 90 segundos. Entonces, dentro de lo que es el contenido de largo formato está justamente, pura y exclusivamente, YouTube, pero también podría ser, por ejemplo, videos en vivo, en Instagram, TikTok, etcétera, pero acá estamos metiendo como al contenido ya grabado, ¿ok? Entonces tendríamos justamente YouTube. Y en cambio en la parte de corto formato sí tendríamos YouTube Shorts, Instagram Reels y TikTok Reels. Entonces, ¿cuál es el beneficio, por ejemplo, del contenido de corto formato? Que puedes crecer tu comunidad e irte viral, como le suelen llamar los creadores de contenido. Entonces, y acá dentro de estas tres redes sociales, YouTube, Instagram y TikTok, es mucho más fácil hacerse viral en TikTok, pero la calidad no es tan buena. En cambio, en Instagram la calidad de la audiencia suele ser mejor justamente porque está más predispuesta a comprar, pero es más difícil irse viral. Y por ejemplo, YouTube Shorts también te trae nuevos seguidores o suscriptores justamente a tu canal de YouTube, pero es muy difícil. O sea, hasta ahora por lo menos no vi muchas personas que tengan más de 10.000 reproducciones en YouTube Shorts. Y ya lo que es la parte de largo formato es muchísimo más difícil llegar a muchas personas. O sea, te imaginas solamente con 2.000 reproducciones o con 1.000 reproducciones en un video de YouTube, ya es un muy buen número. A comparación de lo que, por ejemplo, TikTok, que suele llegar a los 7 o 5 millones o hasta más también de reproducciones. Entonces, YouTube, largo formato, es decir, por encima del minuto y medio, no tiene tantas reproducciones, pero las personas que lo ven son personas mucho más fieles a vos, a tus creencias, normas o a tu comunidad justamente porque eligieron verlo. No es como el algoritmo de Instagram que directamente se los muestra en la cara y si les gusta se quedan viéndolo. En cambio, en el caso de YouTube solamente les muestra como compitiendo con los demás y ellos mismos eligen verlo, entran y te consumen durante 5, 10, 15, 20 minutos o hasta una hora y es mucho mayor esa confianza que te tienen a vos gracias a consumir tu contenido de largo formato. Entonces, a partir de crear también una especie de estrategia, debería existir justamente una sincronización o concordancia entre los dos tipos de contenido, largo formato y corto formato. Entonces, por medio del contenido de corto formato, lo que vamos a hacer, este es el contenido de largo formato y este contenido de corto formato. El contenido de corto formato lo que va a hacer es crecer tu número o tus números de seguidores, digamos, tu audiencia en sí, las personas que están viendo tu contenido, tus historias y demás. Y el contenido de largo formato lo que va a hacer es aumentar la confianza
que tienen las personas, la audiencia, digamos, hacia vos, y además también tu autoridad en ese nicho de mercado. Entonces, en esa sincronía es como se producen las ventas. Tenemos personas que lo están viendo, es decir, ojos que están viendo tu cara, tu contenido, y luego personas que confían en vos por medio del contenido de largo formato y terminan por resultar en ventas, donde, por ejemplo, para poder tener contenido de ventas también puedes hacerlo por medio de lead magnets. Yo le pongo así una personita y un imán, porque es un imán, para que lo voy a pintar de rojo así queda más aesthetic. Un lead magnet, o pueden ser también justamente VSLs, pueden ser historias. Esos tres tipos siento que son como las piezas, digamos, o los activos de marketing más interesantes para poder convertir más personas, digamos, en clientes. Bien, lead magnets básicamente serían PDFs, masterclasses, videos, distintos recursos que vos le puedas compartir a las personas para poder regalarles justamente información que les sirva, por supuesto, a las personas, digamos, y a partir de ahí sí buscar agendar una videollamada para cerrar un trato o venderles algún producto de bajo, medio o alto valor. Bien, luego por medio del VSL. El VSL, sin lugar a dudas, es el activo más importante al momento de adoctrinar, suena feo, pero al momento de adoctrinar justamente al mercado con creencias para que las personas puedan terminar de posicionarte a vos como una autoridad. Además también conozcan todo lo que fue tu historia a lo largo de todo lo que fue el proceso justamente de esta transformación por medio de tu mecanismo único, de, por ejemplo, sos coach fitness, de cómo vos pasaste de la situación que estabas antes pesando 100 kilos, supongamos, o que tenías sobrepeso, por ejemplo, a pesar 80 kilos y lograr tu mejor estado físico por medio de tu mecanismo único, plan de entrenamiento, plan de alimentación, etc. Y cómo vos pasaste justamente de esa situación actual a la situación deseada. Básicamente, ya vamos a hacer un video mucho más en profundidad hablando de lo que es el VSL, pero para que me entiendas por qué es importante, y es que básicamente las personas conectan con tu historia, con tu transformación, y además también vos dentro de ese VSL vas a posicionarte como una autoridad a tu metodología, porque vas a estar tirando también piedras a la competencia, como por ejemplo si sos entrenador de powerlifting, que vas a tirar piedras o vas a posicionarte a vos, digamos, como una autoridad por encima del CrossFit, del triatlón, de las artes marciales, etcétera, por determinados beneficios a comparación de entrenar CrossFit, por ejemplo, para poder perder masa grasa. Bien, entonces el VSL sin lugar a dudas es la mejor herramienta para poder conseguir clientes, ya que también termina o finaliza este video por medio de un llamado a la acción o call to action para poder agendar videollamadas. Bien, y a partir de ahí se agendan videollamadas con un closer, y este closer termina de cerrar tratos por encima de los $500,000, $2,000 o también de mayor valor. ¿Ok? Entonces, y después también tenemos historias, por ejemplo. Las historias puedes hacer, eso lo estuve aprendiendo ayer, por ejemplo, y además también analizando cómo está cambiando todo lo que es el algoritmo en sí de Instagram. Y antes, o lo que se solía hacer mucho a partir de la rama de David Turú de hacer los lanzamientos, era hacer todos storytellings de historias, pero ahora ya el algoritmo no está premiando tanto el hacer tantas historias, sino más bien lo que está premiando es hacer una única historia con determinado script, en este caso, que está hablando justamente de la situación actual que tienen las personas, de cómo están, de los dolores que tienen esas personas a partir de estar en esa situación actual, como por ejemplo, la situación actual es que estás en sobrepeso, los dolores como por ejemplo falta de autoestima, y el deseo que quiere tener la persona de, por ejemplo, llegar al verano y sentirse mucho mejor consigo misma. Bien, entonces escribimos justamente este script de situación actual, dolores, de cómo está actualmente, deseo que quiere conseguir la persona, y luego un llamado a la acción para llevarlo hacia un lead magnet, no directamente hacia una venta, sino más bien hacia un lead magnet, que puede ser, por ejemplo, una masterclass o una clase filtrada de tu mentoría, y a partir de ahí sí agendar videollamadas. Bien, entonces sería mucho mejor lo que está funcionando a día de hoy, es subir una única historia para poder conseguir ventas, a comparación de hacer todo un storytelling. Bien, ahora sí van a servir las historias o storytellings cuando tenés que presentar, por ejemplo, testimonios de cómo pasó X persona gracias a tu programa o mentoría a determinada transformación, etc. Entonces ahí sí te sirve, pero en el caso de buscar ventas, no tanto. Bien, luego tenemos entonces, con respecto a objetivos de lo que es el contenido orgánico, irte viral, en pocas palabras, o sea, justamente tener esa viralidad y crecer tu comunidad, nutrir a tu audiencia, que básicamente es posicionarte como una autoridad, como ya estuvimos hablando, y luego lo que es la parte de ventas, ¿ok? Como también dentro de lo que puede ser la parte de ventas, tenemos que si tu objetivo es hacer anuncios en Meta,
Un beneficio que tiene crear contenido es que reduce el coste por clic o reduce también el coste por resultado, porque las personas al ingresar a tu perfil, por ejemplo, si tenemos una campaña de tráfico y ver mucho más contenido, es más fácil que las personas puedan terminar por seguirte justamente y el coste por resultado disminuya. O también, por ejemplo, si haces directamente campañas a carrito o a venta directa, es mucho más fácil que las personas puedan confiar en vos a partir de ver tu contenido en tu Instagram, y a partir de ahí sí terminar de cerrar tratos por ese low ticket, digamos, que estés vendiendo directamente a carrito. Entonces, el contenido también reduce tu gasto publicitario, otro pro que tiene el llevarlo a cabo. Bien, luego, con respecto a estrategias, a mí me gusta mucho seguir una estrategia que se llama el 60-30-10, en este caso, uy, no, me salió horrible. Es un 60-30-10, que hay distintas estrategias y de acuerdo a tu situación actual, con tu comunidad, con tu audiencia, si venís de lanzamientos o venís haciendo evergreens, si invertís en publicidad o no, hay miles de factores por los cuales se podría utilizar una estrategia en contenido orgánico u otra. Básicamente tendría que estar en un video de 2 semanas para poder explicarte para tu caso en específico o las distintas estrategias, pero ahora te voy a contar una sola, que es una que también la puedes utilizar y que seguramente también te va a aportar mucho valor. Y si no, bueno, ya habría que analizar tu caso en específico en una videollamada aparte para poder analizar qué otra estrategia, por ejemplo, se adapta mejor a tu caso en particular. Bien, ahora, lo que es la parte justamente del 60-30-10, en este caso va a ser un 60% de contenido mainstream, es decir, le pongo una M para no escribir todo, pero es mainstream. En pocas palabras, hablar de temas generales, de temas que le interesan a muchas personas. Como por ejemplo, sos coach fitness y vendes transformaciones físicas, es mucho más fácil que utilices, o sea, que no hables tan específico como por ejemplo que es el RIR, ya que es un tema muy anichado para entrenadores, para coaches fitness, para preparadores físicos, etc. En cambio, hablar de temas de interés general, como por ejemplo cómo perder peso, le interesa a muchas personas, tanto a coaches fitness, preparadores físicos como entrenadores, como también a abogados, personas normales, amas de casa, etcétera, etcétera. Entonces, tienes que utilizar temas de tus reels que le interesen a muchas personas y afecten justamente a muchas personas, ya sea para salir del dolor que tiene esa persona, como por ejemplo perder peso, o conseguir el deseo que está buscando la persona, como por ejemplo llegar al verano. Bien, eso va a depender mucho de tu nicho. Luego, un 30% de mecanismo único, lo pongo como MU, básicamente es mecanismo único, es comenzar a hablar de lo que vos ofreces, justamente de tema más de nicho en ese caso. Bien, pero justamente no me refiero a nicho a que estés hablando por ejemplo de qué es RIR en el caso de un preparador físico, sino más bien un mecanismo único sobre tus planes de entrenamiento, plan de alimentación, sobre cómo justamente es tu vehículo único con el cual vos, emprendedor, llevas a la persona de la situación actual a la situación deseada. Como por ejemplo, si tenés un negocio de infoproductos y vendés un infoproducto como por ejemplo una academia de trading o de academia de inteligencia artificial, por ejemplo, y tu vehículo único es tu formación de inteligencia artificial, en este caso por ejemplo, en la cual ofreces mentorías y demás, pero sobre todo tocas temas importantes como por ejemplo cómo crear un chatbot. Entonces en ese caso, digamos, vos vas a hablar sobre cómo creas un chatbot, sobre cómo una agencia de chatbot puede cambiar tu vida, sobre cómo por ejemplo puedes ganar $1000 mensuales con tu agencia de chatbot IA, etcétera, etcétera. Entonces vas a estar hablando justamente de cómo tu mecanismo único puede ayudar a la persona de pasar de la situación actual, donde por ejemplo no tiene dinero para llegar a fin de mes, a la situación deseada de poder justamente estar ganando al menos $1000 desde su casa y con su propia agencia de chatbots. Un ejemplo, por ejemplo, de inteligencia artificial que justo se me vino a la mente uno de mis clientes. Bien, entonces, para que luego justamente por medio del 10% del contenido termines por justamente cerrar una venta, es decir, que va a ser contenido de venta. Si lo ves a nivel de un mes, por ejemplo, de 30 días, 60% serían justamente 18 días de contenido dedicado a crecer tu comunidad de temas mainstream, hablando de temas que le interesan a muchas personas. Un 30%, es decir, 9 días que estés hablando de tu mecanismo único, de tu vehículo único para ayudar a las personas a que lleguen a la situación deseada que están buscando. Luego un 10% de venta para poder convertir estos que están simplemente interesados en clientes por medio de directamente agendas, lead magnets o YouTube o justamente el VSL para que se conviertan en clientes. Bien, esta estrategia me gusta mucho, sin lugar a dudas. Después, con respecto a formatos, ya estuvimos hablando también de acuerdo a cada estrategia que funciona mejor, como por ejemplo para nutrir el largo formato, videos por encima de los 90 segundos, para poder crecer tu comunidad, videos por debajo de los 90 segundos, como por ejemplo Reels o TikToks, y luego para venta, por ejemplo lead magnets, VSLs o historias. Bien, ahora, cuando hablamos de delegar, ¿cuándo y cómo? Básicamente,
cuál es como la contratación del equipo. Bien, cuando hablamos justamente de delegar, en este caso, cuando delegues lo vas a hacer o lo deberías de hacer con un Content Specialist. Bien, te pongo CS, pero es Content Specialist. Básicamente un especialista en contenido. Esta persona, ¿por qué es clave para tu embudo? Sobre todo si sos dueño de negocio o emprendedor, porque te va a ahorrar que estudies la estrategia de contenido. O sea, al final de cuentas, ¿qué va a hacer Content Specialist? Estudiar la estrategia de contenido, estudiar la competencia, estudiar el mercado, qué temas son trends en este momento, qué temas justamente pueden servirte a vos o qué temas ya te funcionaron, por ejemplo, y replicarlos o a tu competencia, y así justamente para crecer tu comunidad, aumentar tu autoridad, posicionarte a vos como autoridad en este nicho de mercado y además también aumentar el número de ventas. Bien, entonces, lo que hace básicamente el Content Specialist es todo lo que es la estrategia para lo que te venía comentando. Además también va a armar todo lo que son los guiones. Luego también la edición y la publicación. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Que básicamente lo único que tenés que hacer vos es utilizar 3 horas de tu semana para grabar todo lo que es el contenido de la semana, tanto corto como largo formato. Entonces, ¿qué más apalancado que esto? Ya tenés todo lo que es la estrategia, basada justamente en hechos, basada en lo que está funcionando. Tenés todo lo que son los guiones para solamente grabarlos. Además también se lo envías crudo, te trabas 1000 veces, se lo mandás al Content Specialist, él lo edita y lo publica en las 3 plataformas distintas de TikTok, Instagram y YouTube. Entonces, beneficios, te ahorra muchísimo tiempo y además también tenés un trabajo de mucha más calidad que si lo harías vos solo. Bien, entonces, ¿cuándo contratarlo? Cuando realmente querés dar un siguiente nivel, un siguiente paso en tu negocio, porque no hay un momento específico. O sea, al final de cuentas, digamos, no tiene sentido alguno que vos como dueño de negocio o emprendedor estés creando contenido en el sentido de que estés, no creando contenido, perdón, sino más bien que estés vos buscando ideas, editando, publicando. O sea, no tiene sentido que vos pierdas tu tiempo en esas tareas, sino más bien delegarla a otra persona que lo va a hacer seguramente mucho mejor que vos porque es especialista en creación de contenido orgánico y vos, por ejemplo, posicionarte en tareas mucho más importantes o apalancadas en tu negocio, que ya estuve hablando también en videos anteriores, como por ejemplo cuál es el rol que tenés que ocupar vos en tu negocio, como por ejemplo visionar y marcar cuál es el norte del negocio. Es mucho más apalancado que estar buscando videitos que se hayan hecho virales. Bien, entonces, ¿cuándo delegarlo? Lo más rápido posible para realmente crecer tu comunidad y además también crecer tu negocio, que es lo que literalmente va a reducir tus gastos publicitarios, como también aumentar tu facturación en tu negocio. Y luego, ¿cómo delegarlo? Básicamente tiene que ser un Content Specialist que ya haya tenido experiencia, que esté trabajando con otras personas y que realmente sepa, digamos, lo que está haciendo. Como por ejemplo, yo con mis clientes, digamos, el mismo Content Specialist que me crea el contenido a mí, también se lo crea a mis clientes. Entonces, literalmente tenemos contacto mucho más estrecho y cercano y realmente sé que le estoy entregando a mis clientes. Es la persona que me crea el contenido a mí, entonces si no es el mejor, básicamente no trabajaríamos juntos tampoco. Así que eso, justo está acá atrás también de la cámara, así que lo está escuchando. Pero bueno, tenemos cuándo delegarlo lo más rápido posible, cómo delegarlo con la persona que tenga experiencia sin lugar a dudas. Y después los beneficios ya te dije, solo con 3 horas a la semana ya grabas todo lo que es el contenido de la semana. Y básicamente eso sería en cuanto a lo que sería contratación de equipo para poder crear contenido orgánico. Tampoco hace falta que tengas un equipo mega grande de contenido, no hace falta que tengas un estratega, un editor, un community manager, un story maker, etc. O sea, no hace falta que tengas tantas personas en lo que es creación de contenido, sino con una sola, que sea por ejemplo un content specialist que realmente sepa lo que está haciendo. Puede crear justamente lo que serían las estrategias de historias, estrategias de contenido de corto formato como largo formato, todo lo que es la edición como la publicación y el guionado justamente. Entonces te ahorras personas, te ahorras presupuesto y te ahorras tiempo para poder justamente dedicarlo a realmente cosas que son importantes, que te van a llevar, por ejemplo, a los próximos $10.000 extras a tu facturación. Ahora, sin más que decir, creo que hemos terminado con todo lo que es este módulo de contenido orgánico. De todas formas, siento que podemos como profundizar y detallar mucho más cada una de estas partes, como por ejemplo lo que es el VSL, que lo vamos a estar creando en un siguiente video. Así que sin más que decir, espero haberte aportado mucho valor con este video y nos vemos. Un abrazo.